hoy en el día del Señor por ver alabado, bendecido, exaltado el nombre de nuestro Señor con nuestra alabanza. Está escrito que nuestro Señor se santifica en aquellos que lo buscan y se glorifica en medio de su pueblo. Qué gusto es ver la mano de Dios moviéndose en sus hijos, trayendo sanidad y consuelo a aquellos que lo necesitamos. Y hoy un día más vamos a deleitarnos en su palabra de vida, en el pan de vida que es su palabra, y así dispón tu corazón para recibirla en el nombre de Jesús. Ayúdame a orar. Padre, ponemos este día, esta palabra en tus manos, Señor, suplicando, rogando, amado Espíritu de Dios, que seas tú el que hables, el que conduzcas, Señor, y nosotros preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, por la palabra de vida que nos has legado y la recibimos en tu santo nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra, pero estas palabras se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su santo nombre. Así lo escribió el Señor a través del apóstol Juan. El domingo pasado me deleitaba cuando nuestro apóstol daba la palabra y nos llevaba al libro de Marcos 16, un capítulo que los teólogos aún discuten sobre ella, pero no vamos a hablar de teología. Vamos a hablar de vida. Y el Señor me llevaba y me recordaba un testimonio que lo quiero compartir contigo. Cuando yo iba a la iglesia de Tenancingo, allá en la prisión, un día se levantó un varón y me dice, hermano, ese versículo que usted acaba de hablar, ese capítulo, dice, lo incluyeron después. Dice, ¿qué me puede decir de eso? De momento me agarró fuera de base y le dije, ¿por qué no vemos el tema del día de hoy? Y la semana próxima te traigo la respuesta. Está bien, hermano. Toda la semana estuve orando a Dios, al Espíritu de Dios, que me diera una palabra de vida, una palabra que fuera, como dice la Escritura, como un martillo, que no quedara ninguna duda sobre la palabra de Cristo. Y esta palabra tan hermosa es aquella que dice que nosotros impondríamos manos sobre los enfermos y ellos orarían. Y se llegó toda la semana, llegó el sábado que tenía que ir y no tuve la palabra, la respuesta del Espíritu de Dios. Yo quería que me la diera con puntos y coma, que no hubiera duda. Llegué a la prisión, estaba en la puerta y no tenía la palabra, pasé la aduana y el Espíritu de Dios no me decía nada. Llegamos al lugar que era el comedor donde leíamos y estudiábamos la palabra y todavía no nos acomodamos cuando se levanta este varón y me dice, hermano, ya me trae la respuesta. Y me le quedé viendo y le dije, no traigo la respuesta que tú quieres, pero una cosa sí te voy a decir, que esta porción de la palabra dice que impondríamos manos sobre los enfermos y ellos sanarían. ¿Y sabes qué? Le dije, por mí han orado, han impuesto manos y Dios me sanó. Primeramente le dije de un asma que desde bebé yo tenía 47 años, duré con esta enfermedad. Y también oraron por mí, le dije, por una hernia hiatal y también fue sano. Y dice la palabra, le dice que echaríamos en el nombre de Cristo fuera demonios, y ¿sabe qué? Oraron por mí y de mí salieron demonios que me aquejaban también. Y se me queda viendo y me dice, ¿y que esta palabra es verdad? ¿No entiendes? Le dije, necesitas al Espíritu de Dios para que te dé revelación y conocer la sabiduría. Se levanta un hermano y me dice, hermano, la primera vez que usted vino a este lugar, usted oró por mí, dice, yo tenía llagas ya en mi estómago, dice, a través de la gastritis. Y yo fui sano, desde entonces no he tenido. Y le levantaron 3 más la mano y dijeron, cuando usted sanó por mí, fueron sanos, es Dios el que sana. Y entonces, amado, hay quienes todavía desdeñan
la palabra de Dios. Y conste, estoy hablando de alguien que la conoce la palabra, porque este varón conocía bien la palabra. De memoria se sabían muchas porciones, muchos versículos. Y el Señor traía este recuerdo y me recordó a Nicodemo. Un varón, un principal entre los judíos, dice Juan capítulo 3, que fue a buscar a Jesús de noche para preguntar si era el Cristo. Y cuando le dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo, él dijo algo: ¿cómo volveré? ¿Cómo regresaré al vientre de mi madre para nacer de nuevo? No entendía lo que Jesús le estaba diciendo, igual que este varón en prisión. Había necesidad de nacer en el Espíritu. De eso nos hablaba el apóstol. De la necesidad de que el Espíritu de Dios, cuando le entregamos la vida a Cristo, por fe recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y dice la palabra en 1 Corintios 5:17, dice que nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y regresamos a la palabra que Jesús dijo allá en Juan 16, cuando dice: es necesario que yo regrese, que yo vaya al Padre. Cuando los discípulos le decían: no, Señor, porque entonces vendrá el Paracletos, el Eternal Consolador, y ese te guiará a toda verdad. Estamos hablando del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la persona del Espíritu Santo que necesitamos conocer tú y yo. Y esa es verdad, porque el Espíritu Santo es verdad. Porque la promesa es que Él estaría en nosotros, dentro de nosotros, con nosotros, ahí donde estás reunido en familias. Él está ahí, el Espíritu de Dios contigo. Pero también dice que estaría sobre nosotros, como llegó en aquel Pentecostés cuando estaban reunidos. Ahí es donde necesitamos conocer. Y cuando terminamos esa reunión, el varón vino a mí y me dice: hermano, dice, yo no conozco al Espíritu de Dios. ¿Qué necesito hacer? Reconocerlo, le dije, que Él es Dios. Porque para ellos no es Dios, ni es una persona. Y el Espíritu Santo habla y conduce. Si de otra manera no nos puede guiar hacia el Padre. Él se arrepintió, rogó al Espíritu Santo que viniera a Él y lo reconoció la necesidad como Dios que es para Él. Y entonces vino más sabiduría y revelación, no nomás el conocimiento de la palabra. Así nosotros necesitamos anhelar y conocer a ese Espíritu Santo. Entonces, el nacer de nuevo en sus discípulos, como hablaba el apóstol, sopló sobre ellos. Cuando tú y yo le entregamos el corazón a Jesús, cuando lo abrimos y le decimos: ven a mi vida, me arrepiento de mis pecados, y le pides, lo reconoces como tu Señor y Dios, entonces el Espíritu Santo viene y entra a tu corazón. Y entonces tendrás sabiduría y revelación cuando lees la palabra. ¿Cuántas veces hemos dicho: es que no le entiendo, son muchas cosas, no le entiendo nada, me da sueño? Pero cuando el Espíritu de Dios te da la sabiduría y la revelación, anhelas conocer más la palabra. También hablábamos cuando la vez pasada que prediqué que es necesario, Dios nos quiere llevar a aguas profundas. Los buzos para sumergirse se ponen contrapesos, unos plomos para poder entrar. Así necesitamos la palabra nosotros de Dios para sumergirnos. Porque en la palabra de Dios hay poder. Es poder. El Evangelio es poder, está escrito. Y déjame, ¿por qué tenemos que conocer la palabra de Dios? Acompáñame a 2 de Timoteo 3:16. Dios, a través de su siervo Pablo, y Pablo le escribe a su discípulo amado, a Timoteo, y le dice en 2 de Timoteo 3:14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí comienzan a veces los problemas. Yo era uno de esos, amado, que decía, ese libro viejo lo escribieron los hombres. Y muchos nos aferramos a esa posición. Pero por fe, cuando yo me aferro a la palabra, cuando la conozco, yo digo, sí, es inspirada por Dios. Cuando yo vengo con esa fe, dispuesto a leer y entender la palabra, que Dios me hable, entonces el Espíritu de Dios comienza a traer sabiduría y revelación. Y le dice, eso que tú persistes, tú lo que has aprendido. Job decía, de oídas te conocí. De oídas te conocí. Y así muchas veces nosotros conocemos a nuestro Dios de oídas. De lo que nos contaron, los que nos enseñaron nuestros antepasados, nuestros padres. Pero cuando tú abres este libro maravilloso que es la Biblia, la Escritura, escrita así por hombres, pero inspirados por Dios, soplados por el Espíritu Santo. Y ahí es cuando tú y yo abrimos este libro, toma vida. Cerrado es papel y tinta nada más. Pero cuando lo abrimos, el Espíritu de Dios, y lo comenzamos a leer, el Espíritu Santo comienza a hablarnos, a guiarnos. La Biblia es inefable, no tiene errores. Hay quienes buscan errores, leen la palabra para buscando contradicciones y errores en lugar de buscar vida, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Y dice que es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Qué vamos a aprender de la palabra de Dios? Enseñar significa doctrina. Lo básico, la base, la esencia de nuestro Dios. Decía en Jeremías, decía, tienes que entenderme y conocerme. Y la misma raíz de entender es la misma de comprender. ¿Qué voy a entender? Si las cosas de Dios son grandes, son maravillosas, no alcanzamos entendimiento. Pero vamos a comprender su palabra para conocer a Dios. Para conocer a Dios es necesario primero conocer al Hijo de Dios, al Cristo. Y para conocer al Cristo es necesario conocer su palabra, conocer el Evangelio. A través de ella vamos a conocer a nuestro Señor, su sacrificio, el plan precioso de Dios para tu vida y la mía. Porque Jesús vino con un solo propósito. Sí, perdonar nuestro pecado, traer salvación, pero aplacar la ira del Padre que está enojado contigo y conmigo cuando andábamos en el pecado. Eso nos va a enseñar el consejo oportuno a través de su palabra. ¿Qué tema quieres conocer que no lo encuentres en la palabra de Dios? Para redarguir. Esta palabra, cuando tú y yo estamos fuera del camino, o estando en el camino nos equivocamos, la palabra de Dios, cuando la leemos, redarguye nuestro corazón. Y comienzas a buscar y decir, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué lo hice? Entonces, Dios a través de su palabra trae una exhortación a nuestra vida. Nos convence de que estamos mal, de que estamos errando en el blanco. ¿Sabes lo que es pecado? Errar en el blanco. Y nos reprende a veces. Y nos dice, hijo, esa no es lo correcto. ¿Cuántas veces tus padres a mí nos dijeron, al menos a mí muchas veces, amigos, me dijeron, estás en lo incorrecto, estás haciendo las cosas mal?
corrige lo que estás haciendo. Me hablaron muchas veces, pero yo no entendía. Me faltaba ese hermoso Dios, el Espíritu Santo, que me convenció del pecado en que yo vivía. Y rasgó mi corazón y me enseñó y vino y cambió y transformó nuestras vidas. Yo sé que a ti también lo ha hecho. Pero a veces, cuando el Espíritu de Dios nos habla, no lo entendemos. Dice también que es útil ¿para qué? Para corregir. Y mira lo que significa corregir: enderezar de nuevo, rectificar. Cuando los carros se descomponen, los motores truenan, dicen hay que rectificarlos. O sea, hay que hacerlos de nuevo. Nuestra vida muchas veces tiene que ser rectificada. Un hermano me decía que están causando problemas en su familia y me decía, ¿qué hago? Le digo, el modelito que estabas viviendo ya no sirve. Necesito una receta nueva. Y le enseñé la palabra de Dios. Y me dijo, pero eso es muy viejo, esto ya no. Le dije, sí, el sol es más viejo y calienta todavía. La palabra es vida, es dinámica. Cambia el modelo. Corrige. Ya no sirve como estabas queriendo guiar a tu familia, a tu matrimonio. Ahora toma este libro y pídele el consejo a Dios. Y dice, yo la leí alguna vez, pero es necesario volverla a leer. Y cada vez que la lees, la palabra de Dios te va a estar hablando. El Espíritu de Dios te va a dar revelación. Dice la palabra que es útil ¿para qué más? Instruir en justicia. Cuando habla de instruir, está hablando de ¿qué? De capacitarnos. Eso es lo que está hablando. Educación, entrenamiento. Y cada vez que nosotros nos discipulamos en la palabra, cada vez que nosotros leemos la palabra, nos estamos instruyendo. ¿En qué? En aquel que nos hizo justos por su sangre preciosa. Qué hermoso es conocer la Biblia. Qué hermoso es conocer la palabra. Qué hermosa es abrevar en ella. Ella es la que te va a convencer. No yo, no las palabras. Por eso es necesario nosotros discipularnos, conocer la Biblia. A veces hablamos cosas que ni están en la Biblia y las hablamos y aseveramos como estuvieran y todavía le decimos como Dios lo dijo. Por eso, cuando yo buscaba la respuesta para este varón, yo quería puntos y coma. Pero el Espíritu de Dios me dio la sabiduría y la revelación para decirle que esta palabra es vida, es veraz. Hay un propósito en la Biblia. Primero, debo reconocer que es inspirada por Dios, que es infalible, que es verdad, que tiene autoridad la palabra de Dios. Sí que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, pero con un propósito, un solo propósito en la palabra de Dios que te dice a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Y cuando habla de perfecto, habla de completo, habla de competente. Para que tú seas competente. Y como le decía Pablo a Timoteo, para que seas un obrero aprobado, que no se avergüenza de usar las Escrituras. ¿Cuántas cosas estamos conociendo? O sea, a través de las redes. Me llegó una palabra ahí que me mandaron y cuando busco la parte del versículo no es esa. Y hablaba todavía de cómo el Espíritu de Dios hablaba en contra de hablar en lenguas. A veces nosotros mismos que nos decimos cristianos, que nos damos en el camino, pero no conocemos a Dios, no conocemos su palabra. De ahí la importancia, de ahí el buscar, de abrevar. Decía Jesús, redarguir.
Pero entonces nos lleva a escudriñar la palabra. Y cuando escudriñamos la palabra y la conocemos, nos deleitamos en ella. Decía el salmista, es más dulce que la miel. Qué hermoso es conocer la palabra. Y no vas a ser engañado. Decía el Señor Jesús, lo dejó escrito, que vendrían falsos profetas, falsos maestros en los últimos tiempos. Y ahorita lo estamos viendo. ¿Cuántas cosas te hablan y te dicen que es la palabra de Dios? Seamos como aquellos que dice el libro de los Hechos en verdad. Ir, cuando te hablan de la palabra, que te la hablen con ella en la mano. Palabra en la mano. Y ve y tú y cerciórate, es más lo que yo te estoy diciendo, ve y cerciórate que esté escrito como te la estoy diciendo. Son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles que estamos viviendo. Hay cosas que decimos y hablamos de buena fe, pero que no están escritas. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos llegar? Qué hermoso, ¿verdad? Y lo dice después, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Aleluya. O sea que no basta con conocer la palabra. No basta con yo tener la certeza de que es inefable, que es verdad. No basta saber que el Espíritu de Dios mora en mí, que soy templo del Espíritu Santo. Ahora tenemos que hacer las obras que el Señor tiene preparados, dice la Escritura, para ti y para mí. Y entonces, bien preparados, como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, que ha sido discipulado, que ha estudiado la palabra, ahora sí vamos y hablamos. Eso es hacer la obra. Le dice Pablo a su discípulo Timoteo, haz obra de evangelismo, lleva la palabra, haz discípulos, dice el Señor. En el nombre de Cristo, ve y haz discípulos. O sea, no nomás le hable la palabra, hay que enseñarles, hay que instruirlos, hay que ser competentes. Y entonces no vas a ser engañado. Van y tocan las puertas. Llevan medio reino. Hay unos que te hablan del Padre, otros te hablan nada más del Hijo. Y otros te hablan del Espíritu Santo. Y los quieren desmembrar, quieren hacer tres dioses. No, nosotros tenemos un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres como uno solo. De eso te estoy hablando. Por eso Jesús le dijo, y mandaré al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y Él te guiará a toda verdad. Amados, qué importante es conocer la palabra. Estamos en ello. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, dice en el libro de Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene el poder sobrenatural de Dios y la vida en ella. Tiene el poder para alimentar el espíritu, el alma y renovar nuestra mente. La palabra de Dios es la que viene y transforma nuestra vida. La palabra de Dios es verdad. El Padre, Señor Jesús, dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. Ella es la que te va a convencer. La palabra es la que te va a redarguir, la que va a corregir, la que te va a instruir, la que te va a enseñar para que cambiemos de vida. La palabra de Dios nos da sabiduría y conocimiento. Dios le decía al pueblo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Hubo toda una generación que se perdió por no haber transmitido la palabra en aquel tiempo. De ahí la importancia
¿Por qué tenemos que volver? Jehová da la sabiduría de su labio brota el conocimiento y la verdad y la inteligencia. Pedro decía, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Todo pasará, pero la palabra de Dios no. Qué importante, amados hermanos, conocer la palabra para transformar nuestra vida, para buscar el consejo, para nosotros poder guiar a nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Qué hermoso es conocer la palabra para ir y visitar a aquellos enfermos, porque la palabra de Dios es ungüento, es medicina a los huesos, dice la palabra. Así está escrito. Amados, es tiempo de abrevar en la palabra. Cuando tú abras este hermoso tesoro, la palabra de Dios, antes de empezar, ora al Espíritu Santo que te dé sabiduría y revelación. Escudriña las Escrituras, ese tesoro que Dios nos da. Ahí encontramos el poder y la revelación de Dios. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, con la palabra de Dios le decía a Satanás, escrito está, escrito está. Y así tú y yo, cuando el enemigo venga a tu vida, venga a tu familia, tomas la palabra y dices, escrito está, yo soy un hijo de Dios y tú no puedes tocarme, dice la carta del apóstol Juan. Solamente con el control de Dios, con el favor de Dios, con la palabra y siendo Dios propicio a nuestra vida, vamos a caminar. Amado, tú tienes la decisión de buscar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, teniendo un tiempo de calidad, estudiando y escudriñando las Escrituras para aprender y conocer a ellos. Es la única forma, la única manera. Seguir, como dijera Job, viviendo y conociendo a Dios de oídas. O bien, que puede decir como Job, claro, si yo lo sé que tú todo lo puedes. Así está escrito. Gracias, que esta palabra te lleve a conocer más a nuestro Dios. Y si comprendemos y conocemos a Dios, como decía en la palabra de Jeremías, vamos a ir más profundo. Ya las aguas no estarán en los tobillos. Tú flotarás y nadarás en las corrientes de agua viva, en el amado Espíritu Santo. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Insértala y séllala como un tatuaje en nuestro corazón, Señor. Y pon ese anhelo, esa hambre por leer tu palabra, por escuchar tu palabra. Porque si escuchamos tu palabra, como está escrito, nuestra fe crecerá y te conoceremos más a ti, Señor. Amados, los bendigo y el Señor nos invita a escudriñar y a deleitarnos en su palabra. En el nombre de Cristo Jesús.